Hola, hola. ¿Se han dado cuenta lo necesario que es tener un mueble en la entrada de la casa? Pero nos pasa muchas veces que no tenemos el espacio suficiente para tener una cómoda más grande con cajones. Y para eso existen los arrimos, pero el que haremos hoy día es muy fácil de armar y le daremos un estilo industrial porque usaremos fijaciones de acero galvanizado. Para hacer este mueble vamos a ocupar dos tipos de fijaciones Simpson Strong, una pletina en forma de T y un ángulo de refuerzo. Si se fijan, estos herrajes ya vienen con las perforaciones para atornillar a la madera. Son de acero galvanizado y la verdad es que resisten mucho peso. La estructura que haremos con la madera y las fijaciones Simpson mide 120 centímetros de ancho por 40 centímetros de fondo por 92 centímetros de altura y se compone de dos marcos que tienen una triple función. Son laterales, las patas o apoyo al piso y también nos permite sostener las tres repisas que tendrá este arrimo. Para la estructura del mueble vamos a ocupar pino cepillado de 2 por 2 pulgadas y para las repisas terciado de 18 milímetros. Aprovechamos el excelente servicio de la tienda y las pedimos dimensionadas al tiro. Y para cortar el pino cepillado ocupamos la sierra inglesa ahora. Nos ponemos todas las medidas de seguridad, guantes, lentes y respirador, porque al cortar sale mucho aserrín y virutas. Con la sierra inglesa ahora y su disco de 60 dientes nos quedan cortes con excelente terminación, pero siempre es necesario prensar la pieza para que no se mueva durante el corte. Para hacer un marco necesitamos cortar 4 trozos de 96,2 centímetros para los verticales y 8 trozos de 31,8 centímetros para los horizontales. A las verticales les hacemos un corte en ángulo de 20 grados en uno de sus extremos. Este ángulo lo da la misma sierra inglesa ahora, moviendo su base, y nos servirá para dar la inclinación a las patas. Para las repisas necesitamos 6 cortes de 1,20 por 30 centímetros que pedimos dimensionados en la tienda. Las vamos a unir de a pares para que nos queden de un mayor espesor y ahí tenemos las 3 repisas que tiene nuestro arrimo. La unión la hacemos con cola fría, aplicando cordones a lo largo y ancho de las piezas. Juntamos los pares haciendo un pequeño movimiento para que la cola fría se adhiera. Luego fijamos tornillos de 1 pulgada por el reverso de las repisas en las 3 filas, a 3 centímetros desde los bordes y a 38 centímetros entre sí. Y la del centro a 12 centímetros entre la de los extremos. Finalmente dejamos secar por 2 horas la cola fría. Una vez que la cola fría ya está seca y tenemos cortados todos los palos de 2 por 2, vamos con la lijada. Para eso, lijador orbital, lija grano 120, suficiente para pulir y botar todas las astillas. ¿Ya te registraste en Jun.cl? Recuerda que en nuestro sitio podrás encontrar un completo paso a paso y todos los materiales que ocupamos para que no te pierdas ningún detalle. Para proteger toda la madera vamos a ocupar un barniz poliuretano al agua con tinte nogal y para las piezas metálicas un spray color verde. El barniz lo aplicamos con brocha, cubriendo muy bien todos los cantos de los palos y el terciado. Al ser tinte y barniz, el trabajo es más rápido, ya que no hay que esperar a que se seque para aplicar la siguiente capa. El secado completo del barniz es en 2 horas. Y para aplicar el spray nos ponemos, además de los guantes, respirador para no inhalar la pulverización. Agitamos bien el tarro y lo aplicamos con capas finas, cubriendo de a poco la superficie galvanizada. Lo importante es que la pintura mantiene las propiedades anticorrosivas del galvanizado, solo es un cambio estético.
Yo escogí este color, pero claramente tú lo puedes pintar como quieras. Lo puedes dejar acero natural, un color más industrial o simplemente un negro mate. Aquí están todas las piezas que necesitamos para los dos marcos de nuestro remo. En cada una de ellas vamos a usar 2 ángulos reforzados y 6 pletinas en forma de T. Juntamos los dos verticales de 96,2 centímetros con el trozo horizontal de 31,8 centímetros que va arriba y lo fijamos con los ángulos de refuerzo en sus dos esquinas. Usamos para eso tornillos Simpson de 1 1/4 de pulgadas. El segundo horizontal va dejando 16,8 centímetros libres y se fija con una pletina en forma de T. El tercer y cuarto horizontal van a 28 centímetros libres cada uno y también se unen con las pletinas T. Repetimos el proceso para hacer el segundo marco y podemos completar el arrimo. Es tan cómodo y seguro trabajar con estas fijaciones Simpson. Miren por favor la cantidad de alternativas que tienen para uniones de madera. Acero galvanizado natural o pintado negro, que es más decorativo. Por ejemplo, con un ángulo podemos unir y reforzar la cubierta de una mesa con sus patas. Y con estas placas podemos hacer la unión entre dos vigas y que la fijación no se note por su lado exterior. Y si queremos hacer un cobertizo, los ángulos de refuerzo en negro son ideales. Para el armado tenemos que fijar estas tuercas con tornillos cabeza hexagonal por la parte de abajo de las repisas. Van a ir 2 en cada lado y las medidas en cada repisa van a ser diferentes. Porque el objetivo es que estas tuercas funcionen como tope para los marcos, lograr la inclinación que queremos y se mantenga en su posición. Van 4 tuercas Simpson por cada repisa, siempre en 2 hileras a 5,6 centímetros desde cada borde. En la repisa superior a 24,9 centímetros desde las esquinas. En la repisa del centro, un poco más afuera, a 13,9 centímetros desde las esquinas. Y en la repisa inferior, casi a borde, a 2,9 centímetros. Para armarlo, pasamos primero la repisa superior por los dos marcos, buscamos el tope con las tuercas y fijamos desde abajo con 2 tornillos de 4 pulgadas, a 10 centímetros desde los bordes. Seguimos fijando de la misma manera la repisa inferior y luego ponemos la del centro. Qué buen diseño logramos mezclando madera con acero galvanizado, que a simple vista no se aprecia la cantidad de cosas entretenidas que podemos hacer con estas fijaciones en carpintería. Pero miren por favor qué buen proyecto logramos hacer hoy día. Ya saben que se pueden suscribir al canal de Sodimac en YouTube, activar la campanita para tener acceso a nuevos proyectos y más contenido todas las semanas. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.